Muchas bendiciones, mis hermanos, para cada uno de ustedes en sus hogares, donde se encuentren. Es un privilegio, un gozo el poder ingresar hasta ahí donde usted se encuentre con la palabra del Señor. Queremos orar en este momento para que el Señor bendiga su palabra. Padre, te agradecemos, Señor, tu amor tan grande, tus misericordias cada mañana, Señor, la forma tan preciosa que tienes de tratarnos y de bendecirnos. Hoy, Señor, nos reunimos acá para poder hablar de tu palabra, Señor. Te pedimos la gracia, te pedimos la misericordia y te pedimos que esta palabra pueda llegar, Señor, a cada necesidad y que pueda hacer la obra para la cual tú la estás enviando, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Qué gozo, mis hermanos, de veras el poder estar aquí frente a ustedes. Es para mí un privilegio continuar con esta serie de temas que estamos trayendo acerca de los mandamientos del Señor. Siempre digo que está por demás, pero usted que está viendo hasta ahora esta serie de temas, estamos hablando acerca del amar al Señor y la forma correcta en que tenemos que hacerlo. Esto nos lleva directamente a los 10 mandamientos, a cumplir su palabra y luego revisar lo que el Hijo Jesucristo dijo para poder seguir con ese mandamiento y luego terminar con las palabras del Espíritu Santo. Y esa suma de la palabra es lo que nos va a dar la verdad. Y estamos llegando ahora al 8º mandamiento con la ayuda del Señor. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 15. Que es un texto bastante pequeño que dice, no hurtarás. En otras versiones dice, no robarás. Y quiero leerle aquí la definición de lo que es hurtar. Dice de una forma literal, quitar a una persona algo que le pertenece con ánimos de lucro, sin utilizar para ello la violencia o la intimidación. Esto es directamente lo que se refiere a robar. Entonces, hoy el Señor nos habla con un no rotundo otra vez. No hurtarás. En tiempos que la Biblia señala esta acción, también da la solución que había para este tipo de cosas. Y en Éxodo capítulo 22, en su verso 1, dice que cuando alguno hurtare buey o hurtare oveja, y lo degollare y lo vendiere, por aquel buey, dice, pagará 5 veces, y por aquella oveja pagará 4 veces. Entonces podemos darnos cuenta, mis hermanos, que el resultado del hurtar era el devolver otra vez lo que se había tomado, pero con una ganancia, llamémoslo así, exagerada, porque se habían robado un buey y había que devolver 5 bueyes. Se había robado una oveja y había que devolver 4 ovejas. Esto definitivamente nos enseña que no debemos de robar. Pero cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos a un hombre llamado Zaqueo. Este hombre tenía fama de cobrador de impuestos y de cobrar más de la cuenta. Cuando Jesús se le presenta a su vida, él tiene un cambio rotundo. El Señor Jesús visita su casa, llega a su casa para visitar a Zaqueo y cuando él se encuentra ante Jesús, él decide cambiar. Y lo que él declara es lo siguiente. En Lucas capítulo 19 y verso 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, lo voy a devolver 4 veces. Con esto él está declarando que sí había tenido que ver con algún tipo de hurto y algún tipo de robo. Pero al venir el Señor Jesucristo a su vida, eso cambió y él estaba dispuesto a devolver. Entonces, cuando nosotros seguimos el orden que traemos, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Nos vamos a dar cuenta que este mandamiento no ha cambiado. Se mantienen las palabras literales en no hurtar. Éxodo capítulo 20, versículo 15 dice, no robarás. Esto es lo que dice la ley.
Cuando nosotros nos vamos a la vida de Jesús, nos damos cuenta que Él repite este mandamiento literal. Hay un joven que se acerca a Él y le dice: Señor, ¿qué voy a hacer yo para heredar la vida eterna? Y cuando Jesús le contesta, le dice: los mandamientos sabes. Y dentro de los mandamientos que Jesús le cita a este joven, le dice: no hurtarás, dando a entender y dando a conocer que este mandamiento no cambiaba. El no rotundo de hurtar seguía vigente. Eso está en Mateo capítulo 19 y versículo 16. Pero nos interesa saber también qué dice el Espíritu. Y el Espíritu nos habla a través de los apóstoles en Efesios capítulo 4 y versículo 28. Dice: el que hurtaba, pues ya no hurte más, sino que trabaje con sus manos en algo bueno, para tener que darle a los necesitados. Entonces, revisándolo así rápidamente, nos damos cuenta que la ley dice: no hurtarás. Jesús dice: no hurtarás. Y el Espíritu Santo también nos dice: no hurtarás. Entonces, sencillamente, no tenemos que hacerlo. Y pareciera que aquí, pues se acabó el tema, ¿verdad? Se terminó según la secuencia que nosotros traemos. Pero nos interesa saber qué cosas nosotros podemos robar y cuáles son las consecuencias. Si nosotros tenemos el cuidado de mantenernos en esa línea, vamos a tener bendición del Señor. Y yo creo que todos queremos bendición del Señor. Entonces definamos. Cuando alguien le roba al hombre, el pago o la sentencia de este robo definitivamente tiene que ser el pagar 4 veces. Ahí está. Ahora, analice usted por qué a veces las cosas no nos salen bien, por qué a veces las cosas se nos echan a perder, por qué a veces las cosas no suceden como nosotros quisiéramos y no obtenemos la ganancia que nosotros quisiéramos. Y es por esto mismo, porque la situación en nuestra vida se va equilibrando. Si algo se ha robado, tiene que equilibrarse de alguna manera. Vamos a ponerlo de esta manera en un ejemplo. Hay personas que trabajan bien, pero que son malos empleados. Es decir, son buenos trabajadores, pero son malos empleados. Y hay buenos empleados, pero son malos trabajadores. Usted me dirá, dígamelo más despacio para poder comprenderlo. Bueno, el buen trabajador no necesita que estén encima para que haga su trabajo. Él lo va a hacer. Esté el jefe, no esté el jefe, él va a ser un buen trabajador. Pero como no es un buen empleado, entonces él va a llegar tarde, él se va a ir temprano, cuando hay alguna responsabilidad que tomar, él no la va a tomar, la va a dejar pasar. Si hay decisiones que él pudiera tomar para ayudar a la empresa, no las toma, sino que hay que lo haga otro, porque él es un mal empleado, pero es un buen trabajador. Pero el buen empleado, ese sí, llega temprano, da tiempo extra, pero para trabajar no, sino que sencillamente se va a la cafetería, está ahí tomando café y dice: de todos modos ya estoy adentro de la empresa, yo vine temprano. Y entonces se tiene que mantener el equilibrio en esto. ¿Qué pasa con uno de estos casos? Ya sea que sea buen trabajador y mal empleado, o que sea mal empleado y buen trabajador. Sucede que a la empresa le está robando. ¿Por qué le está robando? Porque no está haciendo el trabajo de buen empleado y de buen trabajador. De tal manera que cuando le pagan su sueldo, una parte de ahí es robada. Porque no hizo bien su trabajo, porque no llegó temprano, porque se fue antes, porque se hacía el desentendido mientras todos trabajando y él aprovechando en otras cosas, y así se robó parte del tiempo. Cuando a él le dan su sueldo, entonces una parte que va ahí de ese sueldo es robada. Y eso tiene que hacerse un equilibrio, porque tiene que pagar 4 veces lo que se robó. Entonces ahora viene el cobro. Todo salió bien, fin de mes, le pagaron y todo. Él agarra su sueldo, se lo echa a la bolsa, pero la parte que se robó ya no entró a la bolsa, sino que se salió por la borda y se quedó tirado. Y cuando él llega a su casa dice: me pagaron 1,500
y yo solo traigo 1,300. ¿Qué se hicieron los otros 200? Es el equilibrio que se hace para que usted pueda ser bendecido y que eso que se robó pueda ser equilibrado 4 veces más por lo que usted se robó. Ahora usted comprenderá por qué a veces las cosas no le salen bien, por qué a veces la ganancia que se espera no se obtiene, porque sencillamente el Señor permite que las cosas se equilibren para que nosotros podamos vivir en santidad. Si nosotros vivimos de esa manera, vamos a obtener la bendición del Señor. Pero si robamos de alguna manera, entonces vamos a tener un déficit ahí en la bendición del Señor. Esto es con respecto al hombre. Con respecto al hombre, pues, llamémoslo así, solo hay que pagar. Toma chocolate y paga lo que debes, ¿verdad? Sencillo con el hombre. Aunque nosotros no deberíamos de padecer de eso, porque como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos de hacer las cosas bien. Es decir, ser buenos empleados y buenos trabajadores. Y de esa manera vamos a tener mucha bendición. Pero ahora viene un punto muy duro. Y el punto es que también se le puede robar a Dios. Y alguien dirá, no es posible. ¿Cómo le voy a robar yo a Dios? Pero según la Biblia, sí le podemos robar a Dios. Vamos a revisar la palabra y nos vamos a dar cuenta que hay cosas que Dios declara que son de Él. Y si esas cosas que son de Él, yo las tomo para mí, entonces estoy robando. Porque la definición de hurtar y de robar es quitar a una persona, digamos en este caso a Dios, quitarle algo que le pertenece, con ánimos de lucro, con ánimos de beneficiarme yo mismo. Utilizando para ello no la violencia ni la intimidación. Es decir, tomarlo sin agredir, sin hacer ningún daño, pero quitando lo que no es de nosotros. Entonces ahora revisemos la palabra y veamos qué cosas son de Dios y veamos si nosotros no las estamos usando para nuestro beneficio. Porque si es así, le estamos robando a Dios. Y yo quiero que usted revise ahí despacio en su casa aquel pasaje donde nos habla del Padre Nuestro. Este Padre Nuestro empieza, ¿verdad? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y todo lo que usted sabe. Pero al final, en el versículo 13, dice, y no nos metas en tentación. Hasta ahí bien, mas líbranos del mal. Pero ahora oiga lo que dice, porque tuyo es el reino. Yo le pregunto, ¿de quién es el reino? Es de Dios. Entonces, si yo tomo el reino para mí, me lo estoy robando. Porque tuyo es el reino. Y también tuyo es el poder. Y también tuya es la gloria. Fíjese que aquí hay 3 cosas que le pertenecen a Dios. Entonces, cada vez que yo tomo esas cosas para mí, estoy robando. Y el Señor no quiere que nosotros tengamos esa actitud porque hay un no rotundo. Revisemos despacio el reino. ¿Qué es un reino? Bueno, nosotros hemos pasado de un reino de tinieblas a un reino celestial, a un reino de luz, a un reino totalmente diferente. Si hemos cambiado de reino, no podemos tener las leyes del reino de las tinieblas con las leyes del reino de la luz. Y esa transacción, ese paso que estamos teniendo nosotros, debemos de ir dejando las leyes de este reino para poder tomar las leyes de este otro reino. Alguien ha llamado que el reino de los cielos es un reino de al revés, dice. ¿Cómo es eso? En el mundo se dice, si usted quiere ser reconocido, sea grande en este reino de las tinieblas. Pero en el reino de la luz dice, ¿quiere ser usted el mayor? Hágase como el servidor, hágase como el siervo para poder ser el más grande. Entonces algunos le llaman el reino del al revés. Pero realmente en el Señor y en su reino, todo tiene una bendición.
si nosotros lo llevamos conforme a las leyes que Él está estableciendo. Entonces, ¿cómo me puedo robar yo ese reino? Y quiero relatarle algo que pasó en 2 de Samuel, capítulo 15 y verso 6. Aquí aparece un hombre que se llama Absalón. Absalón era hijo de David y por ende era un príncipe. Pero junto con este príncipe habían otros príncipes que estaban dispuestos al reino. Y entre ellos tenía que haber como hallar una gracia y hallar un favor de Dios para poder subir al trono. Pero todos ellos eran príncipes. Pero ahora Absalón decide hacer algo en pro de él. Hacer algo a su favor. Entonces, ¿qué hacía? Se ponía a la entrada de palacio. Me imagino yo, se arreglaba muy bien. Dice la Biblia que tenía un cabello hermoso. Y se paraba ahí y esperaba a la gente. Cuando él sabía que venía alguien a visitar al rey y a pedirle su favor, él se acercaba a este personaje y le decía: ¿a qué vienes? Vengo a buscar el favor del rey, en este caso de David. Pero la gente, cuando lo reconocía que era príncipe, trataba de inclinarse, de hacerle reverencia. Y dice que él no los dejaba. Le decía: no, yo soy igual que tú. Les tomaba de la barba y dice que les daba un beso. Y luego les decía: realmente el rey está muy ocupado. Si yo fuera el rey, yo te haría justicia. Si yo fuera el rey, yo te oiría. Pero bueno, anda a ver si te atienden. Y aquel hombre que había recibido el beso del príncipe, que había recibido esas palabras como de consuelo, ya se iba pensando, se iba en su mente haciendo una revolución que bien podría ser este Absalón un candidato para el reino. Y dice la Biblia, de esta manera Absalón robaba el corazón de la gente, del pueblo. Entonces, ¿qué conclusión tenemos aquí? Que hay personas que roban el corazón de la gente con el afán de tener el reino. El reino es gobernar. El reino es ser el principal. Ahora no tenemos nosotros cómo congregarnos. Pero cuando nos congregábamos, sí nos dábamos cuenta que había gente que quería sobresalir. ¿Y cómo lograban esto? Robando el corazón de la gente. Cuando la Biblia habla de que no tenemos que robar y que el reino le pertenece solo al Señor. Dice la Biblia que Él pone y quita reyes. Es decir, en Él está el darle gobierno a quien Él quiera. No es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, aquí tenemos que tener nosotros cuidado si no hemos tenido actitudes de ese tipo. De tomar una actitud buena hacia el prójimo con tal de obtener el reino. Tenemos que tener mucho cuidado en no robar el corazón de la gente. Y esto especialmente, este mensaje va directamente a aquellas personas que son líderes, a pastores, a ancianos, a personas de junta directiva, a coordinadores de área, a ayudas de área, personas que son visuales, que están ahí. Tienen que tener el cuidado que puedan ser solo el medio por el cual presentar al Señor y no presentarse ellos. Ahí tenemos que tener cuidado. Vamos ahora con el poder, porque tuyo es el reino y tuyo es el poder. El poder pertenece a Dios. ¿Pero qué es el poder? El poder es sencillamente tener la facultad de hacer algo. Yo tengo el poder de levantar mi mano. Sí, la levanto. Y si yo quiero, levanto esta. Pero tener el poder yo de hacer que otra persona levante la mano, eso es ejercer el poder sobre otra persona. Y eso también se busca. Hay un caso en el libro de los Hechos, capítulo 8, y en el versículo 19 aclara totalmente.
de un hombre que vio a los apóstoles orar por las personas y que a quienes ellos ponían las manos recibían el don del Espíritu Santo. Y este hombre, dice la Biblia, se llamaba Simón, les ofreció dinero y les dijo: dadme también a mí ese poder. Fíjense, ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba también el Espíritu Santo. Y qué triste comparar lo que Dios da con relación al poder. Pero este Simón quería el poder a través del dinero. Ahora yo le digo, en el mundo el dinero sí funciona como un poder. Aquel que tiene dinero tiene poder. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia con respecto al dinero? No podéis servir a Dios y servir a las riquezas. Y también hay otro pasaje que dice que el amor al dinero, note bien, porque andan muchos diciendo que el dinero es la raíz de todos los males. No, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay diferencia. Entonces, el Señor no quiere que nosotros tengamos ese tipo de poder, sino que nosotros tengamos la autoridad de poder dominar el dinero y no que el dinero nos domine a nosotros. Además, la Biblia dice que por nada estemos afanados. En Proverbios dice: ¿por qué te empeñas en tener tantas riquezas? Si de repente, dice, le salen alitas y se van volando, dice, porque un mal negocio donde se invierte el dinero y no resulte, el dinero puede desaparecer. Entonces el Señor nos invita a que estemos contentos con lo que tenemos. Y de pasada son 3 cosas las que nosotros necesitamos: abrigo, techo y comida. Y Pablo dice: si ustedes tienen estas 3 cosas, pues tranquilos, felices, para no entrar en afán. Entonces, no anhelemos el poder por medio del dinero, porque el poder pertenece a Dios. Otra de las cosas: tuya es la gloria. Regularmente, para comparar esto, podemos ver nosotros a los jugadores de fútbol. Cuando alguien hace una anotación, levanta las manos, sale corriendo y toda la gente lo victorea. Le grita, celebra, salta por esa anotación. Y eso le podríamos llamar una gloria. Y nosotros no tenemos que buscar ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué razón sentirnos grandes? Porque compartimos un mensaje. ¿Por qué razón sentirnos grandes? Porque Dios nos dio el privilegio de ayudar a alguien. ¿Por qué si tienes algo que recibiste del Señor, dice Pablo, te vas a gloriar por ello si lo recibiste? No es cosa tuya. Entonces tengamos cuidado ahí en no robar la gloria del Señor. Hay un pasaje en los Hechos, capítulo 12, verso 23, donde nos habla de un hombre que se llama Herodes. Y este hombre, dice la Biblia, que empezó a disertar delante de la gente. Y cuando la gente oyó sus palabras, la gente empezó a gritar: esta no es voz de hombre, sino es voz de Dios. Porque era tal la recitación que él estaba haciendo. Y este hombre, en vez de darle la gloria al Señor, se tomó él esa gloria. Y al tomarse esa gloria, dice que el Señor le quitó la vida. Y en ese instante cayó muerto y fue comido por gusanos. Usted sabe que cuando alguien muere, pues se lo comen los gusanos. Pero ¿al cuánto tiempo? Más o menos al 3er día. Pero él dice que al caer muerto, en ese momento los gusanos se lo comieron. Y la razón fue porque no le dio la gloria al Señor. Nosotros debemos de tener mucha humildad para poder presentarnos ante la gente y ante el Señor.
Alguien dijo por ahí que la etiqueta para presentarse delante del Señor es la humildad. Si esa etiqueta no está, el Señor no te recibe. Entonces, evitemos nosotros el tomarnos la gloria, porque la gloria pertenece al Señor. Hay otra cosa interesante que la Biblia declara que es de Dios. Romanos 12:19 dice: mía es la venganza, dijo el Señor, yo pagaré. Cada vez que nosotros recibimos algo malo de alguien y nos vengamos, estamos robando lo que es de Dios. Porque la venganza es del Señor. Mire, de todos modos, aunque usted haga lo peor por su enemigo, no va a sufrir tanto como la venganza que el Señor va a dar. Entonces, mejor tranquilos, mejor reposados, mejor quietos. Ustedes esténse tranquilos, dijo el Señor, y vean cómo yo voy a hacer venganza. Entonces el Señor dice: mía es la venganza. Pero ahora, en el tiempo que me queda, yo quiero tocar un tema bastante difícil. Y difícil porque estamos hablando, no sabemos a cuánta gente, pero es acerca de lo que la palabra dice. Y yo para esto quiero que si busque en su casa, en su hogar, en Malaquías capítulo 3 y versículo 8, que dice: ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Y el Señor contesta y dice: pues vosotros me habéis robado. Y entonces el pueblo le dice al Señor: y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. El Señor no podría exigir y decir que le robaron si los diezmos no pertenecieran a Él. Por eso una de las cosas que tenemos que votar es decir: aquí están mis diezmos. Yo le digo: ¿cómo que mis? Si los diezmos pertenecen al Señor. Entonces son los diezmos del Señor. Y yo quisiera votar varios mitos, varias cosas que creemos que así son, pero que no son. Una de las cosas que tenemos que saber, primeramente, eso que les explicaba: el diezmo es de Dios. Quiere decir que cada vez que yo trabajo y me dan mi pago, en ese pago va una parte que es de Dios. No importa si yo sudé, no importa si me costó, no importa si yo dejé la vida haciendo ese trabajo, en ese pago va una parte del Señor, y es el 10%, la cual yo tengo que tomar y devolvérsela al Señor, porque es de Él. Esa es una de las cosas que tenemos que comprender. Otra de las cosas que se ha dicho y se ha establecido como doctrina es que el diezmo es el pago de la prédica. Y nosotros hacíamos estas comparaciones, ¿verdad? Si yo como pollo, pues voy a pagar el pollo. Si yo como hamburguesa, voy a pagar la hamburguesa. Y de ahí lo aplicábamos a nuestra congregación. Si yo como palabra en esta iglesia, en esta congregación, yo voy a dar mis diezmos en esta congregación. En resumen, el diezmo es el pago de la palabra que me dan. Yo quiero votar hoy eso. Si los diezmos pertenecen al Señor, no son ningún pago. Sencillamente son del Señor. Alguien me dijo en estos tiempos que estamos viviendo, me dijo: si yo no estoy yendo a la iglesia y no me están predicando y no estoy comiendo, entonces sencillamente no doy mi diezmo. Y como yo lo consideraba ya una persona bastante madura, entonces le dije: ¿qué te pasa? Los diezmos son del Señor. Estés comiendo o no estés comiendo. Y eso tenemos que entenderlo. Usted, hermano cristiano que me está viendo, los diezmos pertenecen al Señor. No son ningún pago.
Necesitamos comprender esto. Y de ahí de colada podemos decir que los diezmos mucho menos son para el pastor, son para el Señor. Desde el momento en que usted toma su sobre y se despoja de ese dinero, ya el Señor decide qué pasa con ese dinero y va a pedir cuentas del uso de ese dinero. Pero de ahí ya no puede decir usted: sí, ahí en las llantas nuevas del carro del pastor van mis diezmos. Eso ya no nos toca a nosotros, ni pensar, ni decidir, ni analizar. No, solo nos toca decirle: Señor, esto es tuyo y aquí está, porque yo no quiero convertirme en un ladrón, en alguien que roba, en alguien que hurta lo que no es de Él. Y yo quiero ahora compartir con ustedes una lectura ahí mismo en Malaquías, capítulo 3, del versículo 8 al versículo 12. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bajo esta lectura y bajo esto que el Señor nos está enseñando, podemos concluir lo siguiente: si traigo los diezmos al Señor, soy bendito. Yo creo que todos queremos bendición. Y nuestro saludo es: que el Señor te bendiga, mi hermano. Ese es el saludo oficial de nosotros los hijos de Dios. Todos queremos ser benditos. ¿Quieres ser bendito? Trae tus diezmos al Señor. No caigas bajo el otro concepto de tener maldición, sino de tener bendición. Si diezmo, Dios abrirá las ventanas de los cielos y tendré bendición hasta que sobreabunde. Fíjese que abundar es una cosa y sobreabundar es mucho más. Usted que ha vivido en escasez, usted que ha vivido a 3 menos cuartillo, usted que cada mes la puerta le agarra el dedo, a usted que no le alcanza la chamarra, como comúnmente decimos, revise su vida. ¿No le estará robando al Señor? Porque Él quiere que nosotros abundemos y sobreabundemos en todo. Dar los diezmos reprende al devorador. ¿Quién es este devorador? Mire, bendito el Señor que no permite que nos toquen a nosotros. Pero el devorador sí viene a tocar las cosas de nosotros, que es diferente. Es mejor que al niño le agarren su bicicleta y se la quiebren, que quiebren al niño. ¿Sí me doy a entender? Entonces el Señor permite que el devorador venga cuando nosotros no diezmamos, porque el diezmo reprende al devorador. ¿Y quién es ese devorador? Pues es aquel mal negocio, aquella metida de dinero mal puesta y que dejamos tirado el dinero, aquella enfermedad rara que nos está sacando el dinero, aquellos accidentes tontos que nos hacen pagar por el otro carro. Todas ese tipo de pérdidas y de cosas raras que pasan donde el dinero se va como agua, se llaman devorador. Tal vez ahora usted, mi hermano, me va a entender y va a decir: ay, ahora entiendo por qué a mí me va mal. Ahora entiendo por qué el devorador está en mi casa todos los días cobrándome y cobrándome y cobrándome y yo nunca salgo. Porque el Señor quiere
obediencia. Su palabra dice clarito, no hurtarás. Y de último, diezmar traerá que yo sea bienaventurado. Y no solo delante de los hermanos, delante de las naciones y delante de Dios. Yo creo que todos queremos ser benditos. Yo creo que todos queremos que las ventanas de los cielos se abran. Yo creo que todos queremos que el devorador esté lejos. Yo creo que todos queremos ser bienaventurados. Yo sé que estos temas son muy atacados porque dicen que se le quita el dinero a la gente, pero nunca le dicen los beneficios que esto trae. Queremos agradar al Señor, cumplamos su palabra. Y la palabra de hoy dice, no hurtarás. Yo quiero darle gracias al Señor. Gracias, Padre. Siempre tienes una palabra preciosa para nosotros. Hoy nos has hablado. Queremos tener un corazón humilde, sencillo, obediente para ti. Queremos, Señor, dar lo que es tuyo, despojarnos de lo que a ti te pertenece, porque más que anhelar las bendiciones, queremos agradarte. Creo que la pregunta perfecta sería, ¿amas al Señor? Si te amo, entonces, ¿por qué me va a pesar dar lo que te pertenece? Yo quiero amarte con todo mi corazón y quiero siempre dar lo que a ti pertenece. Lleva esta palabra a cada corazón y a cada vida y que tu nombre sea muy glorificado en cada hogar y en cada vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones a todos ustedes, mis hermanos.